Enrique, muchísimas gracias. Y bueno, además de la inseguridad, otro tema que también es fundamental para resolver aquí en la Ciudad de México es el de la movilidad. Sobre este asunto, el gobierno de la capital del país pondrá en práctica una estrategia para reducir al máximo los incidentes viales y así poder proteger la vida del peatón. Vea. En 2018 se contabilizaron en la Ciudad de México 21.462 incidentes de tránsito. Eso significa que en promedio se registraban 58 al día. De acuerdo a los datos abiertos de la Ciudad de México, 18.395 de esos incidentes fueron atropellamientos y 3.067 volcaduras. Por ello, el proyecto de movilidad del gobierno capitalino busca reducir al máximo los accidentes donde personas pierdan la vida. Pusimos paneles de velocidad en 129 puntos que están en un radio de 500 metros alrededor de escuelas donde ha habido más atropellamientos. En conjunto con las medidas para proteger a los peatones, se realizarán obras para fomentar el uso de la bicicleta, fortaleciendo e integrando la red de ciclovías que ya existen en la capital. Vamos a construir un biciestacionamiento masivo en el Metro Tláhuac con una red ciclista alrededor del Metro Tláhuac, justamente porque cualquiera que haya ido al Metro Tláhuac sabe que en la mañana hay un montón de viajes al metro que se hacen a pie, en mototaxi, bicitaxi, en golfitaxi y en bicicleta. Andrés Layuz señaló que adicionalmente se debe reconocer el transporte alternativo que opera en la periferia de la ciudad, ya que al final constituye parte de la red de transporte que requieren los capitalinos. Uno son los mototaxis que existen sobre todo en la periferia de la ciudad. Es decir, tenemos que reconocer su existencia, tenemos que reconocer que le dan un servicio a la ciudadanía. Con estas medidas se busca que el usuario de transporte público cuente con una red confiable y eficiente que le permita llegar a tiempo a su destino. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.